Buenos días, Evaristo. Buenos días, público. ¿Qué situación, Jesús? Seguimos con el tema del confinamiento, las recomendaciones, bueno, ni hablar. Y mientras esto ocurre, pues también las cosas pasan, Jesús. La semana pasada llamó la atención esto que ocurrió por parte de algunos diputados en el Congreso de Morelos, en el sentido de que se volvió a tocar un tema que ya ha sido recurrente, pero no se ha llegado a su conclusión, el asunto de la despenalización del aborto. Ya en otras legislaturas se había tocado y había diputados que decían, no, 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 estamos a favor de la vida. Y detenían esta normatividad en la materia para que las mujeres no pudieran abortar. La semana pasada, nuevamente, particularmente la diputada panista Dalila Morales, pues dijo que no es prioridad para este Congreso, mientras grupos feministas están insistiendo, están pidiendo pues que se legalice la materia. El Congreso no ha concedido esta situación, lo cual, como decíamos, es un tema que ya se ha vuelto de alguna manera recurrente, hoy vuelve a estar a la vista de la sociedad. Jesús, ¿cómo estamos en materia legislativa en este asunto? El aborto, que antes era un delito perseguido por la ley, aunque sabíamos que ocurría de manera clandestina. ¿Hoy qué dice la ley al respecto? Sí, Evaristo. En México el aborto a nivel federal sigue siendo un delito, debido a que la mayor parte del país pues tiene este delito establecido en sus códigos, inclusive en el Código Federal desde 1931 que se legisló al respecto. El aborto sigue siendo un delito. Lo que se pide ahorita es de que se despenalice bajo ciertas circunstancias. En Morelos, al igual que en el resto del país, hay diferentes causas por las que no se penaliza el aborto o se absuelve a las personas que pudieran incurrir en cierta conducta. Cuando cuando existe producto de una violación, cuando existe el riesgo de la vida de la mujer, malversaciones congénitas graves, inseminación artificial no consentida o aborto imprudencial, son las causales que aquí en Morelos no se encuentran penalizadas. Más sin embargo, en el centro del país, en la Ciudad de México, donde se encuentra más avanzada esa circunstancia, se ha permitido que hasta las 12 semanas de gestación se pueda generar el aborto. Esto es lo que de alguna forma algunos grupos feministas están solicitando para que también puedan tomar decisiones al respecto. Pero en sí el aborto sigue siendo un delito. Aquí en Morelos se tiene contemplado en el código, en el artículo 119 del Código Penal de Estado, y solamente bajo ciertas circunstancias se puede considerar que no es penado el aborto, pero sí existe legislación al respecto. Un tema sin duda, Jesús, difícil, complejo, porque las mujeres exigen el derecho a decidir sobre su cuerpo y por otra parte, pues precisamente los legisladores, que son los que deben autorizar, mantienen una posición contraria. Este asunto no es sencillo de resolver, así es que estaremos seguramente hablando del tema por mucho tiempo más. Sin embargo, el reclamo de la sociedad, y ya sabemos que la sociedad va evolucionando, va cambiando, es lo que va modificando las leyes. ¿Cómo ves la situación a la luz de los acontecimientos, de los cambios que hemos tenido como sociedad acerca de esta petición, de esta intención de las mujeres de que el aborto pueda ser, como dices, hasta esas 12 semanas sin ninguna consecuencia? Sí, es importante tomar en cuenta pues la opinión de todas las personas, ¿no? Tratándose de que hay quienes están en favor del aborto y hay quienes no lo están. Sin embargo, circunstancias como estas son las que se tienen que analizar en nuestro Congreso para poder determinar pues qué tan necesario pudiera ser la implementación ahorita de la despenalización del aborto. Lo que sí es importante es de que se sepa que sí es penado
circunstancias de acuerdo a que rebasen las causales que se están estableciendo en los códigos o están establecidos en los códigos, pero sí tienen que tomarse en cuenta muchos actos como el que se ponga a riesgo la vida de la mujer, que es una de las causas por las que se puede permitir el aborto. Si el producto presenta alguna malversación congénita, pues si cuentan con el diagnóstico médico de especialistas que rindan ese dictamen. Entonces, todas esas circunstancias son valoradas al momento de penalizar. Si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, entonces esos datos nos los proporciona el Código Estatal en materia penal, y es obvio que si se encuentra contemplado ahí, pues es una penalidad la que se impone a quien no sigue ciertas reglas o observa esas causales para poder tener el aborto. Desde luego, si lo que se pretende es que se despenalice en razón de hasta las 12 semanas de gestación, como está en la Ciudad de México, pues es porque también se considera pues que las mujeres puedan tener libertad en la decisión de tener o no a su hijo. Esas circunstancias son las que se deben analizar dentro del Congreso para poder determinar esas circunstancias. Sin embargo, si se tratara de pensar que en este momento qué pudiera suceder en Morelos, si se abortara, pues es obvio que va a haber una pena de acuerdo a esas causales, y también son de las acciones o observaciones que debe tomar cuenta pues, el Servicio de Salud al realizar una conducta como esta. Así es, y el tema no para ahí, Jesús, no solamente es decidir si sí o no se permite la despenalización, porque hay que ver las razones también, porque no, hoy en nuestro país y en nuestro estado tenemos una gran cantidad de pobreza, tenemos una gran cantidad de madres solteras, tenemos una gran cantidad de problemas de padres e hijos abandonados, no atendidos, con problemas psicológicos. Es un tema que, como dices, tendría que considerar todas las voces y todos los aspectos que hoy estamos pasando y que hoy estamos viviendo, por un lado. Y por otro lado, también pues considerar que la sociedad pues va evolucionando. Entonces, es un tema que debe ser revisado a la luz de todos los aspectos que tiene. Y también habría que ver las legislaturas. Hay unas más progresistas que otras. Se esperaba que esta, en la que hay muchas morenistas, pudiera haber sido una legislatura más liberal, ¿no? Sin embargo, pues hemos visto que prácticamente no, aún los integrantes de otros partidos que no sean el PAN, pues también han votado en contra, no solamente de esta iniciativa, sino también de otras de los grupos minoritarios de la diversidad sexual. Entonces, pues el Congreso también importa el perfil que tenga, ¿no? De los legisladores para poder saber qué va a pasar con estas propuestas que todavía no son aceptadas. Sí, Evaristo, pues estos grupos se han manifestado reclamando el derecho de decidir sobre su cuerpo. En algunos otros aspectos hay quienes se oponen, pero también quienes puntualizan que deben tomarse decisiones sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad y nuestra vida reproductiva, sin miedo a sufrir coacción o violencia o discriminación. Esas circunstancias son las que pues ventilan al legislador para poder analizar sobre la penalización. Lo que sí es importante que se conozca, pues, es de que en Morelos sí está penalizada el aborto, como en el resto del país, salvo sus contadas excepciones que se dan de acuerdo a las hipótesis que el propio código marca. La que está, digamos que más avanzada al respecto, pues es la Ciudad de México, que considera pues que puede ser el aborto por libre decisión de la mujer hasta las 12 semanas, no maneja mayor tiempo. Posteriormente, el estado de Oaxaca también se pronunció 2 años después de que en la Ciudad de México ya se había legislado al respecto. Cuando el embarazo es un producto de una violación, es una de las causales. Son 8 causales que contempla el Código de la Ciudad de México, a diferencia del estado de Morelos, que son 5. En la Ciudad de México, el embarazo se puede interrumpir por producto de una violación cuando la continuación del embarazo afecta a la salud de la mujer, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, si el embarazo es un producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, si el aborto fue provocado de manera imprudencial,
es decir, por accidente, también está despenalizado. Cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar con el embarazo, y por la libre decisión de las 12 semanas antes de. Esas son las causales que contempla la legislación del Estado de México, de la Ciudad de México. En Morelos, a diferencia de ellos, es únicamente por la violación, por el riesgo de peligro de la vida grave de la mujer, las malversaciones congénitas graves, inseminación artificial no consentida y aborto imprudencial. Esas son las que en Morelos se contemplan, pero finalmente sí existe una norma que regula esas conductas. La despenalización versa sobre el periodo de estas 12 semanas en las que en la Ciudad de México está autorizado, aquí en Morelos aún no. Entonces son circunstancias que debemos analizar, sobre todo por la necesidad pues de darle esa libertad a la mujer o no se considere discriminada por cuanto a la decisión que pueda tomar en ese sentido, pero sí hay muchos riesgos que se toman por cuanto a este tipo de decisiones. Muy bien, Jesús. Y nada más por último, habría que decir algo muy importante, no el hecho de que cuando se apruebe, si se aprueba esta despenalización, no es que ya se aprobó y todas las mujeres van a ir a abortar, ¿verdad? Hay que entender y eso nos debe quedar muy claro, porque hay quien dice que no, que eso fomenta la mujer liberal, que va a haber muchos más embarazos, que ahora va a ser fácil. No es así. No el hecho de que exista este instrumento legal, pues va a sugerir que todas las mujeres se vuelquen en ello. Hay que recordar y revisar las cifras de la Ciudad de México también, ¿no? Que no es que todos los días estén mujeres abortando, no, es una posibilidad, es una herramienta que tiene la mujer para decidir si aborta o no, dadas sus condiciones sociales, económicas, en fin. Así es que también tendremos que considerar esa posibilidad de que no se trata de dar ya carta abierta a que haya un desenfreno sexual. No, definitivamente no, porque además hay que considerar a la sociedad. Si una sociedad se cultiva en valores, en la integración familiar, hay oportunidad de empleos, hay posibilidades de estudiar, de opciones para que las mujeres particularmente y los hombres se desarrollen, que la ley sea más estricta con los hombres que abandonan sus hijos. Todo esto es parte de la sociedad y esta es una parte también de este tema, ¿no? Que no solamente es que la mujer decida y ya, sino hay situaciones en su entorno que pues se deben tomar en cuenta para considerar esta iniciativa de ley. Pues ni hablar. Gracias, Jesús. Sí, Evaristo, como nota y observación, en todo el Sí. mundo la libertad de tomar esta decisión está controlada por el Estado, por profesionales médicos, incluso por la propia familia. A menudo se hace el uso de ese derecho, y las medidas punitivas para controlar tales decisiones, pues versan sobre la libertad. Puedan llevar a esa decisión, ¿no? No es tan libre como tú lo mencionas, como para abortar por cualquier causa. Así Así es. es, así es. Y es dato interesante ese que comentas. En todo el mundo está tutelado este tema por el Estado. Y es que también, evidentemente, el Estado debe velar por los derechos, por la vida de las personas, ¿no? Así es que, como decíamos, un tema complejo en el que se deben tomar en cuenta muchos aspectos. Valdría la pena, Jesús, revisar escrupulosamente lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, cuáles han sido sus consecuencias, cuáles han sido sus beneficios o cuáles han sido sus perjuicios para poder tomar una decisión en cualquier congreso de cualquier otro estado del país. Pues muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Evaristo. Buenos días.